¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, el programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Ojo de Aurus, más allá de lo evidente, desde Santa Clara, un hermoso día, una hermosa noche. Estamos transmitiendo en vivo por todas las redes sociales de Radio Búnker y Gnosis Argentina. Bienveno Eduardo. Gracias, Maximiliano. Hoy tenemos un tema muy profundo, muy fino, que vamos a tratar de adaptar en este programa, que se llama el mito de Sofía y el camino iniciático o de retorno al absoluto, a la conciencia universal de vida. Y vamos a tomar ese mito, como contaban los gnósticos valentinianos en el siglo II después de Cristo, incluso antes que surgiera el cristianismo conocido, para descubrir las grandes verdades de la existencia, de por qué estamos aquí. Decía un filósofo, un escritor de Estados Unidos, Mark Twain, decía una vez que había dos momentos importantes en la vida. Uno, cuando se nacía, y el otro, cuando se descubre para qué. Vamos a empezar a través de ese mito a descubrir para qué. Es un mito muy fino, muy profundo, que hoy se usa mucho en psicología para transmitir muchos conocimientos sobre el ser, sobre la conciencia. Así como en Eduardo vamos a ir explicando y tomando ese mito como referencia, tengamos en cuenta que todo esto era antes del cristianismo y muchos de estos conocimientos fueron introducidos a lo que hoy conocemos como la Biblia. En realidad, bien decías, Maximiliano, es profunda, una verdad tan grande como el universo mismo, trascendental, que ha quedado velada, ha quedado oculta bajo mitos, bajo quizás adoraciones que la gente ni remotamente conoce ni sabe el origen, ¿verdad? Y no vamos a hablar de la señora Sofía, sino que vamos a hablar de algo más trascendente. Uno dice, vamos a hablar de Sofía, y piensa que vamos a hablar de una persona, ¿no? Como claro. que, ¿quién es Sofía? O sea, ¿quién era Sofía? Claro, y vamos a ir más allá. Si nosotros hablamos de Sofía, y si me permitís ya entrando en tema, comencemos. Es uno de los principios trascendentales de la creación. O sea, ¿a qué vamos? Nosotros como microcosmos, hombre, mujer, somos una gota de agua al mar, o sea, tenemos todas las mismas características. Una emanación. Claro, sí, de aquello. Decíamos que los cabalistas hablaban del árbol de la vida, de donde de ese Ain, de donde los indostanes le llaman Brahma, donde los gnósticos le decimos el absoluto, abstracto, emana una creación. O sea, desde la mismísima nada emana la creación. Entonces, de esa creación, si nosotros vemos cómo es celularmente, para que haya una creación, ¿qué necesitamos? Una parte femenina y otra parte masculina. Claro, ahora si vemos de la creación en algunas culturas, religiones, vemos solamente una parte. Sí, la ¿Qué masculina. pasó? Se borró a Sofía, o la parte femenina que representaba ella de la historia. Claro, Sobre todo de las religiones. Claro, es una emanación de esa creación. O sea, la creación misma, todo lo que nosotros vemos como tercera dimensión, viene de las distintas emanaciones de ese Ain, de ese Brahma, de ese absoluto, y no podemos concebir una creación
sin una parte femenina. Sí. Bueno, el mito, si vamos a contarlo brevemente, existía lo que se llamaba el Añotosteo, que era el protodios, el dios desconocido, que no es el dios del cual hablan las religiones, sino es un estado de preexistencia a lo conocido. Claro, de donde también emana el pleroma. Era el pleroma, claro. El pleroma es la plenitud divina, así se define el pleroma. De ahí se surge toda esa creación. Claro, y este Añotosteo emana lo que se llaman eones, como conciencias, a través de la parte femenina y masculina, que fue conocido como el vacío y el silencio, el vacío fecundó al silencio y emanó al primer átomo de conciencia, que era nous. Y claro, nous tenía esa parte femenina, y así sucesivamente se fueron emanando fuerzas, conciencias, hasta crear una estructura que llamó el pleroma, con 30 aeones de conciencia, que eran virtudes: la verdad, la paz, el amor, etc. La misericordia, justicia. Y entre ella conciencia nace Sofía, que era la sabiduría. Claro. Entonces, reiteramos el concepto. No podemos concebir una creación si no hay una madre. Entonces, si nosotros estamos hablando de una creación física, para que haya una creación física, un bebé, es un padre y una madre. Sí, sí. Entonces, si nosotros vamos al origen de la creación allá arriba, en la altura profunda de lo desconocido, como dicen los la bibliografía gnóstica, encontramos un Dios Padre y por ende la contrapartida Dios Madre. Sí, como y de Padre Madre nace el Hijo y nace toda una creación. Como fuerzas dentro de la creación. Claro. Como esa Trinidad que hemos hablado en algún programa. Una activa, otra receptiva, hay una fuerza que los concilia a ambos y dan origen a toda esa creación o esas emanaciones que están representadas en el árbol cabalístico. Bueno, y el misterio surge acá, que cuando se crean las primeras emanaciones, las 4 emanaciones, entre ellos estaba la mente, la verdad, eso tiene toda una terminología también griega. Ahí vemos la placa. Cuando se crea, digamos, el primer círculo del medio, las 4 parejas, Pitágoras la llamaba la tétrada. Divina. La tétrada divina. Como los 4 pilares de que gestaban toda la creación, porque de esas 4 parejas, cada pareja fue emanando otros aeones y creando los otros círculos que vemos ahí como diferentes regiones del pleroma. Pero el mito dice que en algún momento Sofía, que era un aeón, siente algo diferente, que quería saber más, conocer al origen. Quería conocer el origen y de dónde venía. Entonces, para conocer el origen y de dónde venía, se desprende del pleroma. Claro, siente algo distinto, que lo llaman como un deseo demasiado grande, demasiado desequilibrado. ¿Por qué? Justamente su pareja era el deseo en la mitología, y como ella se desprende del deseo, tuvo un deseo desequilibrado y puso en riesgo al equilibrio, que era el pleroma. Que sería como el cielo, pero no es el cielo que conocemos dentro de la religión, es el cielo preexistente, son conciencias. Entonces, la luz. Es la luz de la cual hablaba Cristo. Claro. Es la luz. Es ese estado de la luz, de la luz. Volver a la luz. De volver a la luz. Entonces ella queda fuera, en otro mundo, aislada, porque Añotosteo, que el dios desconocido, crea otro aeón, llamaba límite, y pone un límite a esa región. Y ella queda desprendida. Y como que cae dentro del pleroma, pero ella contiene todas las virtudes del ser, de la luz. De su origen divino. Y ahí surge lo que es el queroma, que vemos en la imagen como un vacío donde está el dolor, la angustia, el miedo y todo ese desequilibrio interno que ella siente. Que esta alegoría se transmite después en la Biblia como Adán y Eva, que es más o menos lo mismo. De ahí surge, digamos, la caída. En este caso era Sofía. El simbolismo de la caída. Claro. Y fíjate vos de lo que hablas del vacío. El vacío está presente en todo. Sí.
O sea, estudios astronómicos dicen que entre los distintos mundos, en el universo hay vacío. Sí, en realidad somos 99% Sí, vacíos. en nuestro interior, somos vacíos. claro, como microcosmos, hombre, mujer, Sí. también entre las células existe vacío. Entonces, bueno, y ahí cae, dice el mito que cae Sofía, pero Sofía tenía el conocimiento, había conocido el mundo, digamos el cielo, el Edén, como lo quieran Sí, llamar. la perfección. La perfección. Entonces ella, en su angustia, en su dolor, proyecta un hijo, crea un hijo deforme, que se lo llamó el Demiurgo. Yaldabaoth. Y ese Demiurgo, como una entidad desequilibrada, imperfecta, crea la materia y crea este mundo que conocemos. Entonces el Demiurgo, dentro de esta mitología, es el dios de la Biblia. Es el que crea este mundo imperfecto. Material. ¿Por qué? Material. Y que trae el dolor y la angustia y la imperfección de Sofía, que es proyectada en cada uno de nosotros, porque el Demiurgo crea las almas y crea la realidad de este mundo. Pero aquí, que Sofía, dándose cuenta del error, porque era sabiduría dentro de todo, ella dice que emite de ella misma un soplo de vida a cada alma que el Demiurgo creó. Entonces queda la imperfección con una chispa divina encerrada en su alma. Claro, que esa es la esencia que cada uno lleva. O Claro. sea, cada uno de nosotros, hombres, mujeres, en la parte física tridimensional, llevamos una chispa de la perfección de aquello, del origen. Pero esa chispa no es consciente, volvemos a reiterar, la tenemos, porque cabe aquí la pregunta, el filosofar, por eso volvemos, miren, fijémonos en la filosofía, Filos, amor, Sofía, amor a la sabiduría. O sea, si nosotros estamos hablando de Sofía, también como principio femenino, también representa esa sabiduría divina. Sí. Que cada uno debemos alcanzar. Esa sabiduría divina que nosotros pretendemos alcanzar es a través de la divina gnosis, Sí. o sabiduría divina, trascendental. Acá se entiende, y quiero que los televidentes, los oyentes entiendan y comprendan, que se borra Sofía de la historia, porque esto surgió antes del cristianismo, el siglo II. O sea, en ese momento no existía Sí, sí. la Biblia, no existía en la iglesia, nada. Se creó después todo esto por el Concilio de Nicea y por cuestiones políticas. Se corre a la mujer y se la relaciona siempre con el pecado. Se la culpa a la mujer, porque incluso en la mitología cristiana oficial, Eva es la que come de la manzana, cuando en realidad, cuando vemos los libros sagrados antiguos, la historia es diferente. Entonces se excluye a la mujer de la historia, incluso físicamente de las iglesias Sí, sí. y del altar, por esto. Bueno, ahí vamos a ver que en realidad nos han contado, como bien decís, Maximiliano, la mitad de la historia. Sí. O sea, nosotros nos quedamos con la mitad de la historia. Nos quisieron contar de la historia. Claro, pero me haces recordar que el principio femenino, como diosa, como Dios y diosa, que es la creación, ¿por qué no pensar en un Dios Padre, Dios Madre? En realidad dice por ahí una versión del Padre Nuestro, era Dios Padre, Madre que estás en los cielos. Dios Padre, Madre. ¿Y qué pasó con la Madre? Y en montones de culturas anteriores, así por ejemplo la egipcia, el principio femenino era Isis. La Isis. Isis, Rea, Cibeles, Isoberta, Mara, Maya, muchos nombres para el mismo principio femenino que era adorado. Y era reconocido incluso en las estatuas, en las Sí, sí. culturas, en las pirámides, la mujer. Sí, sí, sí. Por eso el dicho, para mí, mal dicho, que dice, detrás de un gran hombre Claro. hay una gran mujer. Bueno, pero- mi posición es al lado. ¿Por qué atrás? Claro, al pero lado de es un que gran ahí hombre hay una gran mujer. es muy sutil. En la historia estas cositas van rompiendo toda una estructura social que surge de acá, del empoderamiento que hay social del poder. Claro, porque bueno, el tema es muy es que... fino. Sí, 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 tal cual. Fíjate vos, como decíamos, el principio femenino, que tiene totalmente lógica de una creación, ¿cómo no va a haber una mujer en una creación? Si es la que gesta.
Es más, los primeros gnósticos, los valentinianos, los sofitas, los nacenos, tenían en sus textos el principio de Dios Madre, adoraban a la Madre. Sí, Como principio femenino de la creación, reitero y digo, Padre y Madre que estás en los cielos. ¿Y qué pasó con aquello? ¿Lo borraron? En un momento, en la creación era Padre, Madre, Hijo. Sí. O sea, Padre, Madre, Hijo. En un momento también era Padre, Espíritu Santo, Hijo, y un desdoblamiento del Espíritu Santo era la Divina Madre, Sofía. Sofía. Pero qué detalle, al sacar la palabra madre, esa tríada, sacan el aspecto femenino de la tríada, o sea, de la creación de todo lo que se gesta. Bueno, ¿y cómo se terminó de disfrazar o de, no sé si está bien, de borrar el principio femenino? En el año 381, esto es historia, Es esto historia no estamos hablando, oficial. claro, no, esto lo pueden ir a buscar los televidentes, los oyentes, en la historia. El edicto de Constantinopla del año 381, el emperador Teodosio, que ni siquiera era teólogo, era un general, ¿sí? Le encomienda a Gregorio, que sí era teólogo, a adaptar ese principio femenino. Entonces se empezó a hacer una discusión de el origen o el género, mejor dicho, del Espíritu Santo. Claro. ¿Qué el Espíritu Santo? ¿Masculino o femenino? Entonces, a partir de allí, de ese edicto de Constantinopla, año 381, el Sacratísimo Espíritu Santo es masculino. Y ahí se veló, vamos a hablarlo en este sentido, para no decir se suprimió, se veló ese secreto, ese misterio trascendental de lo que es el principio femenino, ¿sí? De Sofía, la sabiduría. Sin embargo, muchos han quedado vestigios, ¿sí? Como por ejemplo, hemos leído por ahí Proverbios 8, para los que sí les gusta, interesa buscar, indagar. Proverbios 8 de la Biblia, que nosotros conocemos, se les ha pasado un capítulo donde habla Sofía, la sabiduría en primera persona. Sí, hay detalles que se han quedado ahí que muy trascienden muy ocultos. Que trascienden hasta nuestros días. Espero que no haya sido Gregorio el que cambió el calendario, porque el calendario que nosotros tenemos de 12 meses fue impuesto por la Iglesia para difundir el cristianismo hace mucho. Detalle, para que comprendan, por ejemplo, el mes 12 es diciembre. ¿Qué significa diciembre? 10º mes, no es el 10º mes, sino es el mes 12. Bueno, todo el calendario que hoy conocemos como, o sea, septiembre, que es 7º mes y pasó a ser el 9º, todo el calendario fue corrido, modificado para aniquilar a muchas culturas en la historia, imponer el nacimiento del Cristo en el año 0 y hacer que cada cultura que aceptara el calendario del año 0 aceptaba el cristianismo. Fue cuestiones políticas, por eso digo, espero que no haya sido el mismo Gregorio que cambió el calendario, pero así es la historia. Sí, más datos para el origen de Sofía y datos comprobables aparecen ahora en los textos de Nag Hammadi. De Nag Hammadi está el Piste Sofía, que fue encontrado también en Egipto, que está en la biblioteca egipcia, en los museos, en un museo egipcio. Y donde hablan de Sofía, entre otras madres, está el Evangelio de la Verdad de María, Magdalena, María Magdalena, y están apareciendo el aspecto femenino que fue oculto. Sí, es más, en uno de los textos interviene Pedro y lo medio como que le interroga al maestro y siente celos de que por qué María intervenía tanto. En los diálogos, ¿no? En las enseñanzas. O sea, vemos al principio femenino de nuevo interviniendo como sabiduría, ¿verdad? Sí. Bueno, y sigue la mitología diciendo que pasaba con Sofía. Que Sofía había caído del prenoma, de ese cielo, precielo, digamos, protocielo. Y bueno, el prenoma se tuvo que equilibrar, el año Tosteo, que era el Dios supremo, la conciencia universal,
sin nombre, el Ain sería, todo de la nada. Para equilibrar ese plenoma tuvo que crear otros aiones. ¿A quién crea? A un aion llamado Cristo y a otro aion llamado Espíritu Santo, dentro de la mitología valentiniana, los gnósticos valentinianos. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera una estabilidad en el plenoma, de todo el caos, el daño que había generado Sofía por haber sentido ese deseo desmesurado, como una contaminación generó. Entonces, después de todos los aiones, por amor, crean otro aion, serían virtudes creando una sola virtud con todas las virtudes juntas, a quien se la llamó el Salvador, Jesús. Justamente, Y ese, la luz. La luz. Y ese aion es el que sale del plenoma, acompañado por ángeles, dice la mitología, y quiere ir hacia los mundos bajos para rescatar a Sofía. Cuya misión justamente es la rescatar a Sofía. En síntesis, la vuelta al origen, es que nosotros por ahí en esa filosofía, amor a la sabiduría divina, cabe preguntarse cuál es nuestro origen, de dónde venimos, ¿somos este cuerpo de carne y hueso? ¿Somos algo más? ¿De dónde estábamos antes de papá y mamá? Claro. Son preguntas muy trascendentes. Entonces, en esa búsqueda, la que nos va a llevar a las respuestas y a la vuelta al origen, a la fuente, a la luz, por eso los orientales buscaban la iluminación, también Jesús proponía la iluminación, buscada el reino de los cielos, de la luz. Y fíjate vos que él hablaba, quien me conoce a mí conoce al Padre, decía, ¿no? Jesús. Claro, pero, porque hablaba del protopadre. Claro, Porque hombre. siempre refería a varios padres. Claro. En su diálogo era muy confuso cuando Sí. uno no lo comprende de fondo. Claro. Pero hablaba del padre, del Claro. protopadre de él. Claro. Nosotros, o sea, Por eso él decía, quien me conoce a Sí. mí ha visto al Padre. Y Sí, claro, si era la misma esencia desprendida del plenoma, cuya misión era venir a rescatar a Sofía, era parte del todo. sí. Que no se comprendió. Y este mito fue absorbido por el cristianismo y después se colocó como un mito oficial, adaptado. Y como Sofía deja esa chispa divina en cada ser humano, ese mito hace referencia a que en cada uno de nosotros existe esa luz que tiene que volver, y esa es la sensación que muchos buscadores tienen de por qué, para qué. Y esa es la que se mueve adentro de nosotros, en el caos, en el queroma, en el caos, el miedo, el temor, la inseguridad, todo lo que traía Sofía, que quedó impregnado en nosotros, y ahí surge la búsqueda, y ese conocimiento ese conocimiento ellos lo llamaban gnosis. Claro, que nos impulsa a buscar. Ese Claro. impulso que viene de lo más íntimo, ¿sí? Para la persona que no está tan dormida, ¿sí? Porque nosotros en el gnosticismo hablamos de estar dormido, estar embelesados por la ilusión del mundo, que los orientales le llaman el maya, la ilusión. Claro. Nosotros tenemos la idea que ahora, por ejemplo, Claro. vos y yo estamos despiertos, que Sebastián está despierto, porque tenemos los ojos abiertos y dentro de todo Claro. tenemos cierto grado de conciencia. Pero es un estado de vigilia. Vigilia, pero esa conciencia es clínica. Y es- Incluso uno mide los signos vitales porque Sí, la sí. conciencia es clínica. Pero la O conciencia estado de vigilia. o el estado de vigilia, como lo llamaban los griegos también, pistis. Pero existe otro estado de conciencia, Claro, que más hablan los maestros. Profundo, más elevado. Que escapa a la materia y a lo orgánico. Y superior a la mente, Maximiliano, Sí, cuando sí. por ahí muchas culturas también o muchas escuelas endiosan la mente, el mentalismo, sepamos bien que la conciencia trasciende la mente, Sí. está más allá, en un escalón superior. En realidad en la mente está alojado todo este gran desequilibrio que traía Sofía, Claro. que es conocido como los antiguos budistas lo decían, los agregados psíquicos. Claro. Los infieles de otras culturas. Los demonios rojos de Set, en Egipto. Entonces es como un virus que traemos, un gran desequilibrio interno que tiene una realidad que hoy la psicología lo estudia como el ego o como lo trata de entender, pero emana de esa caída de la creación como un grado de imperfección. Pero una vez, me acuerdo leyendo a algunos maestros, decían, ¿por qué esto se tuvo que generar, esta caída, esta imperfección? ¿Y por qué? Si somos la proyección del Dios absoluto. Dicen que los maestros contaban en algún libro que leí que esa proyección se genera
para volverse más perfecta, porque en el proceso de vuelta de las esencias, de esas chispas, el aprendizaje que tienen y la perfección es más grande que aquellos que no le hicieron. Entonces esa conciencia universal se vuelve aún más perfecta. Es como decías vos en el mito, o sea, Sofía viene a dispersarse de alguna manera en esa chispita divina de cada uno de nosotros y nos impulsa a buscar el origen, Sí. porque ella sale del pleroma buscando conocer Más. el origen. ¿Cuál era su origen? ¿Quién la creó? Sí, sí. De la misma manera, si nosotros nos seguimos, somos guiados por esa chispa, por esa conciencia, y vamos a buscar ese origen y quién nos creó. Sí, sí. Y vamos a volver al todo. Sí, uno a veces Al lee, origen. lee grandes famosos, gente de mucho dinero que un día de la nada dejan todo, y empiezan una búsqueda interna que no saben por qué los impulsa Sí, eso es a algo hacer cosas que, como pasó con trascendente. la Madre Teresa de Calcuta, Muchos. o bueno, en Bahía Blanca pasó yo cuando me tocó vivir de cerca a Nati Petrosino, que era un ser de otro mundo, siendo una persona que podía haber sido modelo, rica, sintió algo fuera de lo normal y empezó ese proyecto de vida que hizo toda su existencia. Entonces, es esa la chispa. Podríamos decir entonces, sin temor a equivocarnos, Maximiliano, que todos los profetas, todos los dioses o todos los grandes seres iluminados son hijos de Sofía. Claro. De esa sabiduría divina, se ¿verdad? integraron a Sofía. Claro. Se integraron a Sofía. Gracias a esa gnosis, porque la gnosis no es una institución, sino es el conocimiento que se despierta, se activa a través de Sofía para llegar al reino de la luz. Que nos lleva a buscar, ¿no? A esa Se activa la búsqueda búsqueda. trascendental. Sí, Porque, sí. a ver, todo el mundo busca. No Sí. sabe lo que busca, pero busca. Sí, O sea, como... uno puede estar dando vuelta a la rotonda diciendo que busca y está con el auto rondeando la rotonda. Tal cual. Entonces la búsqueda... Mareado. Claro. Mareado en el mundo. Estamos mareados. En el otro día mundo. escuchaba a una persona que me decía, estaba organizando un cumpleaños y me dicen, ciertas personas compañeros de su hijo no podían ir al cumpleaños por una creencia religiosa. Mirá. Y uno se da cuenta como la creencia, porque no festejan el cumpleaños, Claro, sí. Entiendo. la creencia limita a una persona tanto. Por una idea, porque eso es una creencia que capaz que en el fondo no comprende el origen de dónde vienen las cosas. Si comprendiera todo esto, La trascendencia. la trascendencia de las cosas, Los comprendería misterios. que, por ejemplo, el cumpleaños era un mito Los iniciático, misterios. era un ritual, incluso hacemos un ritual, algún día podemos hablar de los rituales, pero el cumpleaños es un ritual, prendemos una vela, festejamos al que cumple años, hacemos una ceremonia, es parte de un ritual, que quedó la cáscara, como siempre decimos, sí. de las cosas. Pero El formalismo vacío de contenido, claro, ¿no? se perdió el contenido y quedó la cáscara, y es un ritual, Claro, que en realidad hacíamos es espiritual. como dicen por un ahí, reconocimiento. Era. es la vuelta al sol de cada uno. Claro. Es el nuevo nacimiento, Nuevo o si nacimiento. es un pequeño nacimiento, una pequeña Navidad, Sí, ¿eh? Porque es un nuevo año que uno nace, rememora, evoca esa fecha de la primera expresión física a través de los años. sí. Entonces, tiene una trascendencia, tiene una influencia astronómica también. Esto Sí. lo pueden hablar más los astrólogos, no nos vamos a meter en ese tema, pero sí que tiene su influencia y tiene su beneficio, ¿no? De esa influencia astrológica para cuando uno comienza el año, su año, tener ese impulso, ¿no? Sí, renovado, sí, renovado. de la Bueno, vida. Y así como todo se va perdiendo. Después que misterios. sucede esto con el mito, se crean tres mundos. El cielo, que es el que aparece en la Biblia, el mundo de los vivos, nosotros, y el mundo de abajo, Claro. que aparece en todas las culturas. el Sí, infierno. claro. Entonces, estos tres mundos interactúan dentro de la creación, diferentes como niveles de conciencia, para que las esencias, a través de esos mundos y sus múltiples experiencias, múltiples reencarnaciones, retornos, encuentren a Sofía en su interior y puedan volver al pleroma. Solamente aquellos que lo encuentren.
como decías, No todos. ese impulso que nos da Sofía es el del autoconocimiento. Claro. Porque, a ver, hagamos un paralelismo. Si nosotros decimos que somos chispas de aquello, si nosotros... Este es un planteo lógico, no es tampoco tan trascendental. Si nosotros decimos que si somos parte de aquello, nos conocemos a fondo, interiormente, ¿podríamos decir sin temor a equivocarnos que estamos conociendo aquello? Maximiliano, ¿qué te parece a vos? Al conocernos, estamos conociendo Aquello que nos dio origen. Digamos, pedacitos de la luz que nos dio origen. Chispazos claro, que están ahí adentro nuestros que no están integrados. Y así es como se va desenvolviendo ese conocimiento o esa gnosis hacia la búsqueda del origen y volver a la fuente, ¿verdad? Hay que salir de la confusión claro, del croma, como hablaba pequeño Sofía. Todo detalle. ese mundo está adentro. Pequeño detalle, Pequeño ¿no? detalle. De trascender eso que nos limita. Sí, que lo limita, son, la confusión. Claro, que son todas las yoes o defectos psicológicos que tenemos adentro. Si te parece, vamos a un corte. Pero cómo no. Y seguimos con el mito de Sofía. Esto es El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Carminati y quiero grabarles este videito para agradecerles. Hola, mi nombre es Jonathan Benítez. Actualmente estoy haciendo el curso de autoconocimiento en la cuenta de Instagram. Estoy muy feliz y entusiasmado. Hola, bueno, mi nombre es Jorgelina. El curso me ayudó muchísimo en el día a día. Hello, this is Jasia Tahzida from Bangladesh. I have done the course on Gnosticism. I have really enjoyed. Hello, good evening. My name is Sovian. I am a Ghanaian, live in Ghana, and I'm happy to be part of this group. Bonjour, bonsoir. Je suis Luisson Lucie, un étudiant de la Gnosis. Hi, Tassidile. This is Dawa here from Darjeeling, India. Eu chamo-me Sidney Constantino Lima da Costa. Eu sou africano. O meu país fica situado na costa ocidental da África. Bonjour, je me prénomme Luc Joël, je suis étudiant dans les cours de connaissance de soi. Je réside au Gabon et ces cours sont vraiment passionnants, c'est très intéressant. Je vous incite. ¿Sabías que tienes un 97% de conciencia dormida? ¿Conoces sobre tus vidas pasadas? ¿Te gustaría saber si existe el karma? Activar tus chakras, despertar tu conciencia. Cultura Gnóstica te invita a participar del curso presencial libre y gratuito, donde estudiaremos temas como el despertar de la conciencia. Los seres humanos vivimos muchas veces como autómatas. Los grandes maestros han dicho que estamos en el mundo de Maya, de ilusión, totalmente dormidos. El yo psicológico. Los errores y sufrimientos generalmente se deben a nuestros deseos egoístas y a nuestra falta de comprensión con los demás. Podrás conocer lo necesario para vencer los obstáculos en tu vida. Luz, calor y sonido. Aquí estudiaremos la creación del universo y del hombre. Los chakras. Aprenderás la forma de activarlos, el camino y la vida. Conocerás cuál es el camino espiritual para transformar tu vida, mejorar tus relaciones y ser feliz. La balanza de la justicia. Aprenderás cómo opera en tu vida el karma, cómo saldarlo y eliminar la causa que lo genera para dejar de sufrir. Recurrencia, retorno y reencarnación. Conocerás cómo vencer las situaciones que en tu vida se repiten constantemente. La meditación. Conseguirás técnicas trascendentales de Oriente
entregadas por grandes maestros para eliminar los errores que afectan nuestras vidas y desarrollar tus facultades internas. Estos, entre muchos temas más. El curso es teórico-práctico. Organiza Cultura Gnóstica. Eres un misterio. Descúbrete. Gnosis. Cursos de autoconocimiento. Esto es El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Bueno, seguimos en el Ojo de Aurus, más allá de lo evidente, junto a Eduardo. Y bueno, y para reflexionar, como hablábamos en el corte, no todo está perdido, porque Sofía, como representa a la mujer, el aspecto femenino, ese aspecto todavía sigue existiendo. Bueno, Sofía como sabiduría, después de los cristianos, pasó a ser, como todos sabemos, la Virgen María. Claro. ¿Sí? La madre de Jesús. El aspecto femenino en la iglesia. Claro, y seguimos con los misterios trascendentales detrás de la figura, del aspecto femenino, pero como decías Maximiliano, no todo está perdido, porque fijémonos que hasta en el inconsciente colectivo se siguen haciendo peregrinaciones, adoraciones, misa, a distintas, lo que se verifica lo llamado el culto mariano, el culto a la Virgen María, pero que esa Virgen María adopte un nombre diferente según cada país. Sí. Y fijémonos, es la patrona del país. Y la cultura, sí. Es la cultura. Entonces, vuelvo y reitero, aquello que debería ser dentro de cada uno, esa partecita de ese Dios Madre, ¿sí? La Divina Madre en cada uno de nosotros, le rendimos culto hacia afuera. Claro. Por ejemplo, Maximiliano, en Argentina, la Virgen patrona de la Argentina es la Virgen de Luján. Si nos vamos a Chile... bueno, ahí hay una imagen de Sofía, de Sofía como mujer. Si nos vamos a Chile es la Virgen del Carmen, sí, la patrona de Chile. Si nos vamos a Paraguay es la Virgen de Caacupé. Sí, sí. Y sí, todos los países, por ejemplo, nos hemos detenido, solamente los de América, porque que todas deben tener su correlativo. Así tenemos a la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de Lima en Perú, la Virgen llamada de los 33 en Uruguay, Nuestra Señora de la Aparición en Brasil. Y fijémonos, y estamos refiriendo al mismo principio femenino, sí, sí, al aspecto femenino de Dios adorado hacia afuera, en los distintos países. No solo eso, en Bolivia es Copacabana. En la parte gráfica, si usted no traje ninguna imagen hoy, pero sobre el tema, porque surgió ahora, van a encontrar a la Virgen rodeada de estrellas, 2 estrellas, una aureola y una víbora pisándola, que representa todo el ego, simbolismo. Que viene eso, de la parte de la alquimia, o sea que tiene que ver con el cristianismo, nada. En realidad tiene que ver con cuestiones esotéricas, místicas, iniciáticas, que quedaron ahí plasmadas en una imagen, claro, pero hacia afuera. Sí, en ese inconsciente colectivo, donde, como reitero, en distintos pueblos, por ahí también me viene el recuerdo de la Virgen de Schoenstatt, ¿sí? O la Virgencita de la Paz, muchas se va perdiendo imágenes, ¿no? La esencia de las cosas. Y como veníamos diciendo, después que surge todo esto, en la realidad surgen 3 mundos, que es lo que llamaban el árbol Yggdrasil, lo llamaban los nórdicos, representando todo esta creación: el cielo, el mundo de los vivos y el infierno. Que el infierno siempre fue visto como algo negativo, pero la palabra infierno significa algo inferior. De ahí viene, o el averno, como lo llamaban los antiguos. Entonces, en este proceso, para poder volver al origen, la gnosis plantea, en muchas culturas, que nosotros venimos a tomar una experiencia para eliminar las sombras, eliminar el ego, la confusión. Y para eso tenemos muchas vidas, y es lo que aparece en el hinduismo, en otras culturas, el budismo, etcétera,
como la gran rueda samsara, que es un mecanismo que surge acá entre la tierra, el cielo y el infierno, para que las esencias hagan ese proceso de muchas vidas, vida tras vida, múltiples reencarnaciones que vamos a estudiar en algún momento, para que en alguna de ellas encuentre el camino y pueda encontrar la salida hacia el camino de la luz, que es el camino que hemos hablado en otros programas iniciáticos. Pero nosotros estamos perdidos en esa confusión, como lo vamos nosotros, estamos dando vueltas a la plaza Sí. y No encontramos el camino. No encontramos el camino. De regreso a casa, A como Sofía, decíamos. no encontramos Claro, Sofía. tal cual. Y a veces viene el impulso, pero por ahí no es tan firme el impulso y lo perdemos. Sí. O por ahí empezamos una búsqueda y después la abandonamos, que puede Sí. suceder, porque también el camino de regreso es arduo. Sí. Nosotros, o sea, visto desde el punto de vista del alma, ya hablando como un sinónimo de Sofía, el rescate del alma a través del aprendizaje, de la divina sabiduría, de la gnosis, es parte de una experiencia humana, la experiencia de vida, y también una parte importante de todo esto es despertar, o sea, esa chispa que está dormida, mareada, como decía vos, embelesada con todas las cuestiones del mundo y materiales, no alcanzamos a ver la luz que hay detrás de todo lo que nosotros podemos ver, de esa parte material. Entonces, en este devenir de las idas y venidas, de la existencia en existencia, tenemos que hacer un despertar, que en principio el despertar es darse cuenta, ¿verdad? Sí. En principio despertar es darse cuenta, es decir... Por lo menos intelectualmente, para empezar, darse cuenta de la confusión y el enredo que tenemos y aceptarlo. Y ahí ya es un grado de conciencia, Sí, aunque sí, pequeño, pero ya darse cuenta de la confusión básica puede cambiar nuestra existencia. Y de que lo que vemos no es real. No, totalmente. De que hay no, hay algo no, más allá. No vemos nada. Vemos Porque, el 1%, lo que nuestro ojo no ve nada. Y el que usamos lentes vemos menos. Estamos muy limitados, Maximiliano, del conocimiento. Sí, o sea, no vemos nada. creemos, pensamos que es todo esto. Sí. A ver, 70, 80, 90 años de una existencia física y después, creo que una de las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué viene después? ¿Qué pasa más allá, más acá? Muchos quizás con la vorágine y el vértigo de la vida de hoy en día no se detienen a filosofar, ¿sí? A preguntarnos qué estamos haciendo acá, Sí. por ejemplo, ¿no? ¿Qué es Sí, lo sí. cuál es el objetivo, como decías al principio, ¿no? Sí, probablemente estemos perdiendo el tiempo y no nos demos cuenta. Tal cual, en una Juntando existencia, cosas, ocupando una cosa que no tiene importancia. Por eso uno de los grandes principios del gnosticismo, sin ser despectivo, la gnosis desde tiempos inmemoriales combate la ignorancia, pero no, reitero, como término despectivo, ¿no? Sino como esa ausencia del conocimiento, Sí, ¿no? el Ausencia del conocimiento conocimiento, claro, de todos estos temas que estamos hablando, de todos estos misterios tan trascendentales que hacen a la vida de cada uno, querámoslo o no. Sí. Todos somos hijos de un Es que padre y una hoy madre. queramos, como decir, o sea, la realidad nos muestra algo, que hoy todo el mundo está buscando de alguna manera el conocimiento. Se meten en cábala, numerología, biodecodificación, buscan resolver cosas la gente, incluso los profesionales, porque lo conocido no da soluciones, porque justamente lo que No alcanza. y no se comprende el No origen. satisface, no nos llena, ¿no? No nos llena. Y es confuso, porque no se conoce el origen. Yo a veces planteo a algunos conocidos, les digo, hay gente que es muy fanática de Jung. Jung fue un gran psiquiatra, estudió la gnosis, fue gnóstico, y están refanatizados. Incluso hay escuelas en España, en Europa, algo muy grande se ha hecho. Digo, pero ¿por qué no fuiste a buscar la fuente? Si Jung estudió la gnosis, que a vos te encanta Jung, busca la fuente. ¿Por qué estás con intermediario? ¿De dónde brevió él? Claro, porque él se interpretó algo y lo transmitió como él lo interpretó, como lo puedo hacer yo, como cualquiera. Uno interpreta de acuerdo al nivel de conciencia que tiene. Pero ¿por qué la gente no busca la fuente? La gente siempre está con el intermediario. Entonces, en el punto de vista religioso pasa lo mismo. Tiene un intermediario a quien le consulta
si puede o no hacer ciertas cosas. Y no busca el origen de ese conocimiento. De ahí se pierde, entra más en la confusión. Aparte, no logramos, como decíamos, develar lo trascendente del mensaje de Jung. Claro. Yo recuerdo una frase de Jung muy, muy excelsa de él, que compartimos: mientras el inconsciente no se haga consciente, decía él, dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Destino. O sea, a ver, ¿qué nos está queriendo transmitir? Hay que hacer consciente lo inconsciente. ¿Cómo se hace eso? Despertando conciencia. Volvemos sobre lo mismo, sobre las técnicas, sobre las prácticas que damos en los cursos. Los cursos que nos pueden llamar, comunicarse con nosotros, todo es gratuito. Para ese despertar y darnos cuenta de dónde estamos parados, dónde vamos y qué es lo que buscamos. Hay una de las cuestiones que nosotros compartimos en el curso, que creo que estamos todos de acuerdo. Siempre les planteo a mis alumnos, todo el mundo busca ser feliz, ¿verdad? Creo que es la meta. Bueno, cada uno lo busca como puede, como dice el tango, uno busca lleno de esperanza, ¿no? Está el tango ese famoso. Pero fijémonos, y como les digo a los alumnos, antes de feliz hay un verbo, hay que ser. Y en ese ser es el planteo de lo que estamos aquí tratando de transmitir. Sí. Primero hay que ser para ser feliz. Sí, sí. Y ese ser feliz se hace a través de lo que los maestros enseñan, los distintos profetas, los distintos iluminados. 3 factores. Los 3 factores de que se llama una revolución de la conciencia dentro del gnosticismo, que es el nacer, el sacrificio por la humanidad y el amor y la eliminación absoluta de la confusión, del ego, sí, que es el camino. Si una religión, si una escuela mística no tiene estos 3 principios, no es el camino que entregaron los maestros, verdadero, que entregaron los maestros, porque hoy se le da mucha importancia al sacrificio por la humanidad, como hacen muchas religiones, está muy bien. La caridad, el servicio, bárbaro. Dar sin esperar nada, no el dar y dame después, porque claro. Eso no es acordate dar. Cuando yo te presté, no. Claro, eso no es caridad, No es así. No es sacrificio, es un sacrificio. Un oficio sagrado. Un oficio sagrado. De servir, De ¿no? de dar, sí, de servir. Uno de ser útil a algo. De los autores gnósticos dice, cita la frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el otro aspecto verdad. es, el segundo aspecto es la eliminación del ego. En ninguna cultura, ninguna, digamos, religión conocida habla de esto. De la parte oscura del hombre. Buda lo enseñaba. Buda hablaba de la aniquilación budista. Sino que se habla sobre algo afuera, que algo me entró, que el demonio existe afuera, que el mal me lo hicieron, y nadie se hace cargo de lo que tiene. Claro, todo el mundo tiene la culpa menos nosotros. Dentro del misticismo los grandes maestros entregaron lo inverso. Claro. El problema lo tenemos adentro. Es que las verdades han sido transmitidas. El mismo Maestro Jesús, él los decía, los 3 mismos factores. Sí, el cielo y el infierno están adentro, no están afuera. Quien quiera venir en pos de mí, decía el maestro, en pos de mí, el maestro encarnó la luz. Vamos a partir de la base. No era el personaje o el maestro como lo conocemos todos, sino autorrealizado. Había encarnado la luz. Había llegado al plenoma. Sí. Entonces, Jesús llegó al plenoma. Con esa potencialidad, con esa perfección, él transmitía el mensaje. Sí. Entonces él decía, quien quiere venir en pos de mí, en pos de la luz, de ese principio crístico, decía, niéguese a sí mismo. Ahí está lo que planteabas. Negarse, sí. Tome su cruz. O sea, no hay nacimiento si no hay una cruz. Bueno, todo un símbolo muy profundo, el tema de la cruz, la Vía Crucis. Podemos. Algún día vamos a hablar, también. Pero, y el otro aspecto era el nacimiento, que él hablaba mucho del agua y del fuego, que en realidad tienen que ver con ciertas energías de la alquimia que uno tiene que desarrollar para después despertar conciencia. Porque la conciencia es una energía muy potente que está dentro de nosotros, esa chispa de Sofía, pero no se despierta comiendo carne ni verdura, ni respirando el prana, no alcanza. Hay que conocer sobre alquimia, sobre los misterios de la alquimia, que están encerrados en todo el ocultismo, para poder activar esa conciencia. Por eso el que fuma, dice
yo sé que me estoy matando, me está haciendo mal y sigue fumando porque no hay conciencia de eso. Cuando uno ve a un profesional de la medicina fumando y tiene todo el conocimiento, lo entiende, pero no lo comprende. No lo comprende porque la comprensión de algo no está en la mente, viene de la conciencia. Y para despertar hay ciertos métodos esotéricos, ocultos, que han sido siempre prácticas especiales para eso. Y el tercero que decía el maestro Jesús en este caso es sígame. En ese sígame es hacer lo que él mismo hizo. Claro, entregar. O sea, claro, un sacrificio por la humanidad, un servicio. Pero fijémonos que él mismo lo decía y transmitía el mensaje, y hay que buscarlo. No soy muy devoto a la Biblia, pero manejo algunos aspectos. En algún momento él decía, esto y más vosotros podéis hacer. Sí. O sea, todo el mensaje de los maestros, incluso de Jesús, cuando le preguntaban dónde estaba el reino, le dice, tú no lo verás ni nadie lo verá porque el reino está en ti mismo. O sea, mostraba un camino. Esos conceptos han quedado todavía en la Biblia oficial, pero se han borrado de la historia. Nunca se habló de instituciones intermediarias ni nada. Siempre se dijo comprendidos, ¿no? Sí, no se comprendió en el fondo. Entonces el conocimiento está dentro. Todos los maestros lo han dicho. El mensaje está. Y la única forma de encontrarlo es la búsqueda de Sofía. Y de ahí viene el mito y trascendente que es Sofía dentro de la historia, ¿no? Esa sabiduría divina que nos va a llevar a conocernos y como Sofía pretendía también conocer su origen. Ese verdadero. Origen divino, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, esto es una pintura sobre Sofía porque también a Sofía se la relaciona con que creó a Dios. Y en realidad sí lo creó, al Dios de la Biblia oficial sí lo creó. Porque creó el Demiurgo, que era una emanación de ella, que creó este mundo imperfecto. Entonces se la relaciona con eso en la historia, que también se borró de las creencias oficiales. Pero de ahí viene, por eso hablamos de Dios, de dos dioses diferentes. Y el término Dios también hace una referencia a algo masculino. A partir de estos temas que la parte femenina fue eliminada de a poco de la historia. Bueno, hemos llegado... Bueno, ahí encontramos los diferentes documentos que aparece esta enseñanza, las gnósticas que fueron encontradas en Nag Hammadi, en Egipto, el Pichi Sofía. Déjame agregar, hay un texto de los 50 textos gnósticos, 50 y tantos. Hay un evangelio o un texto que se llama El Trueno, y en El Trueno habla una mujer en primera persona, habla Sofía. Entonces yo soy la madre, la hija, la primera, la última, la esposa. Habla justamente Sofía en primera persona y ha pasado desapercibido de los ojos del común, del corriente, ¿verdad? Sí, lamentablemente se ha ocultado todo esto y hoy ha estado saliendo mucho a la luz y hemos encontrado mucha gente que está interesada en buscar más allá y salir del frasco donde estamos, salir de los límites, la confusión. Así que los invitamos a los cursos, a las conferencias. Este conocimiento no es nuestro, ese conocimiento que los maestros han entregado a la humanidad y es libre y gratuito como todo conocimiento. Así que van a conocer el origen de las cosas y van a comprender mejor un poco más su existencia y el por qué, para qué, por qué me pasa lo que sucede diariamente, todos los motivos del sufrimiento, la angustia. Invitamos a todos a conocer a Sofía. A Sofía, por supuesto. Que no es una mujer, o sea, sí, que es una parte de uno mismo. Una emanación del Dios único. Claro, que hablaban los valentinianos. En realidad, como vista una de las funciones de Sofía, esa redención está en encontrar esa verdadera sabiduría divina en cada uno de nosotros, sí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Maximiliano. Muchas gracias a todos, gracias Sebastián por la asistencia que nos brinda programa tras programa. Nos encontramos en el próximo programa de El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Muchas gracias a todos y continúen viéndonos en las redes sociales durante la semana. Muchísimas gracias. Esto es El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente.
¿Te has hecho estas preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi vida y del origen del universo? Descubre y explora los grandes enigmas de la humanidad que fueron enseñados en la antigüedad. No esperes más, hay mucho por descubrir. ¿Quién eres? ¿Alguna vez te has preguntado por qué vives? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando dejamos de existir? ¿Qué es la muerte y por qué morimos? La vida humana está llena de incógnitas. ¿Te gustaría descifrarlas? Gnosis. Eres un misterio. Descúbrete. Cursos de autoconocimiento. Nuestro propósito es ayudarte a despertar tu conciencia. Queremos que descubras que hay un mundo invisible que pocos conocen. Este mundo en el que vives no es la única realidad existente. La mayoría de nosotros vive confundido, con los ojos abiertos, pero dormidos por dentro, sin saber que hay algo más. Queremos mostrarte una enseñanza que puede conducirte a ver, oír y palpar todo aquello que llamamos grandes enigmas y misterios. Nuestra alma o esencia ha emprendido un viaje hace millones de años, pero confundida ha quedado atrapada en la rueda de los eternos nacimientos, en este mundo de ilusión, o maya, como lo llamaron las antiguas culturas, y que hoy la ciencia ha descubierto como un hecho real. Este es un maravilloso viaje de conocimiento y autodescubrimiento, donde te llevaremos más allá de los límites conocidos por nuestra cultura y sociedad. Accederás a la fuente del conocimiento universal que las grandes civilizaciones antiguas tuvieron y que llamaron Gnosis, y que seres como Sócrates, Platón, Hermes Trismegisto, Buda, Da Vinci, Dante Alighieri y el mismo Cristo enseñaron. Conocerás los misterios y enigmas de las antiguas civilizaciones, como la egipcia, Sumeria, Atlante y Lemur. Tu vida no será la misma, porque ante ti se abrirá la puerta para conocer realmente quién eres y encontrar tu auténtico destino. No esperes más, hay mucho por descubrir. Esto fue El Ojo de Aurus.